Si eres fan de la comedia, el romance y un poco de drama escolar, este video es para ti. Vamos a recorrer cada episodio revelando los detalles más jugosos, las confesiones de amor y las escenas más emocionantes de este divertido anime. Este video contiene spoilers de una, y sin previo aviso nos sueltan tremendo spoiler cuando aparece Futaro Usagi, un estudiante brillante que vive la vida en modo legendario, sin habilidades sociales y con poco dinero. Sueña con el día en que conoció a su esposa. Nos transportamos a sus días de preparatoria donde conoce a una hermosa chica que le pide ayuda para estudiar, a lo que Futaro se niega. Luego recibe una llamada de su hermana diciéndole que su padre le ha conseguido un trabajo bien remunerado como tutor. Él acepta felizmente para poder pagar la deuda familiar. Pero ¡oh sorpresa! Al preguntar a quién enseñará descubre que su estudiante es la chica que rechazó antes, Itsuki Nakano. Decide seguirla para encontrar el momento adecuado y disculparse. Sin embargo, todas las amigas de Itsuki se dan cuenta de que Futaro la sigue, todas menos ella, por lo que piensan que es un acosador. Cuando logra acercarse lo suficiente para disculparse, todas esas chicas salen del ascensor y en ese momento Futaro se da cuenta de que sus estudiantes son 5 hermosas quintillizas idénticas. Así, conocemos a Yotsuba, quien parece apoyar enérgicamente a Futaro, Itsuki, quien se niega a aceptarlo después de haber sido rechazada, Miku, una chica bastante reservada, y Chika, quien es bastante desordenada y ¡ay Dios mío!, y Nino, la rebelde cocinera, quien, a base de agua de ubu, topa a nuestro prota para así enviarlo a casa. Itsuki lleva a Futaro hasta su casa, donde se encuentra con Raiha, su hermana pequeña. Después de ser invitada a cenar y escuchar lo que Raiha piensa de su hermano, decide que no se entrometerá ni apoyará en que él quiera ser profesor. Futaro agradece y piensa que será fácil, pues solo debe acercarse a las demás y lograr que se gradúen. Futaro intenta implementar una rutina de estudio, haciéndola responder un examen, y es cuando se da cuenta de que todas son unas bobas sin remedio. Las quintillizas no se lo pondrán fácil, Nino en particular trata de sabotear sus esfuerzos. Futaro recibe una carta de Miku y cree que ella se le va a declarar, pero en realidad Miku empieza a mostrar un interés genuino en aprender. Le revela que le encanta la historia y sus gustos raros por los generales de la era Sengoku, haciéndole referencia sobre dichos generales, y viendo que Futaro no captó la última que hizo, lo rechaza nuevamente, pero él no se dará por vencido. Decide jugar a su juego para demostrar que Miku entienda quién sabe más. Al enfrentarla, Miku escapa y en la persecución se encuentra con Yotsuba, quien no era Yotsuba sino Miku. Al ver a la verdadera Yotsuba, todo se vuelve bastante enredoso. Al final, Futaro alcanza a Miku y ella le pide que no le diga a sus hermanas sobre sus gustos raros por los generales. Él acepta y termina convenciéndola de integrarse a estudiar con él y Yotsuba. Esta última, al ver un vínculo entre ambos, le pregunta al oído a su hermana si Usagi es quien le gusta, poniendo a Miku completamente roja. Futaro se encuentra en la casa de las chicas queriendo enseñarles antes del día del examen para asegurarse de que las quintillizas aprueben. Nino sigue poniéndole trabas para que sus hermanas lo rechacen y no estudien con él. Una a una comienzan a irse y al final la única que queda es Miku, quien se bate en un duelo de cocina con Nino, haciendo que Futaro sea el juez. Con sus papilas gustativas pobres dice que ambas cocinan bien, lo que hace sentir feliz a Miku por haber cocinado para él. Uesugi se va de la casa, pero recuerda que olvidó su diccionario, por lo que llama a la puerta y Miku lo deja entrar. Al hacerlo, ve a una chica recién bañada, pero se da cuenta de que es Nino, quien sin sus lentes no puede ver bien. La salva de ser aplastada por un montón de libros, poniéndose en una situación incómoda. Es descubierto por las chicas y sometido a juicio por inocente, pero resulta ser inocente. Nino se molesta y sale del apartamento. Una vez afuera se encuentra con Futaro, quien decide acompañarla en su soledad, pero ahora ella está más que decidida a ir contra él. Futaro recibe su primer paga como maestro de las quintillizas y como buen hermano mayor decide gastarlo en Raiha. Itsuki los acompaña en un día de diversión para los tres en la sala de juegos, donde se toman una bonita foto familiar. Al salir del lugar se encuentran con las 4 quintillizas restantes, quienes los invitan al festival para ver los fuegos artificiales. Futaro acepta, aunque antes deben terminar su tarea. Una vez terminada, cosa que le parece raro al prota, van al festival los 7. Las chicas se ven hermosas con sus yucatas puestas. Miku le confiesa a Futaro que los fuegos artificiales les hacen mucha ilusión porque es un recuerdo que atesoran con su madre. En medio de la multitud se separan. Futaro salva a Nino, quien reservó un lugar para ver el espectáculo. Lo acompaña hasta la azotea, pero como todas se separaron y además Nino nunca les dijo dónde era el lugar y no pueden contactarlas, Futaro accede a ir a buscarlas y traerlas de vuelta. Así se encuentra con Ichika, quien parece estar con un hombre mayor, pero la pierde de vista. Luego ve a Miku, quien se ha lastimado el pie y la lleva de caballito para que descanse. Miku le comenta que ya había visto a Ichika con ese hombre, bajándose de su coche, y Futaro espera que no estén haciendo nada indebido. En eso, unas chicas se acercan y les preguntan si son novios o amigos. Miku dice que son solo amigos, mientras que Futaro, algo torpe, responde que son conocidos cercanos. Miku se siente incómoda con esa respuesta, pero lo perdona porque sabe que es un poco tonto en temas de relaciones. Ven a Itsuki toda perdida y Usagi corre tras ella. Tras el incidente con Miku le pregunta, oye, ¿qué somos? A lo que Itsuki le responde, ya debería saberlo. En ese momento, Ichika se lleva a Futaro a un lugar apartado. Le pide que no comente a nadie que lo vio con el hombre mayor y que no podrá ver los fuegos artificiales con ellos. Ichika le confiesa que le llamaron de un trabajo urgente y que el sujeto con el que estaba es su colega, pero como se escapó de él no puede verlo con Futaro, así que terminan apapachados para que no la descubran, a lo que Ichika le comenta que el hecho de estar así parecerían novios en Occidente, pero solo son amigos, y Futaro piensa en lo que pasó con Miku antes, así que le dice, oye, pero solo somos conocidos, ¿que no? Y ella se molesta también. En eso el bigotón confundía a Miku con Ichika y se la lleva para ir a trabajar. Futaro
Futaro se da cuenta y la rescata. El bigotón se le sale decir que Ichika anda trabajando de actriz y tiene una audición muy importante hoy, así que se lleva a la verdadera Ichika. El prota lo sigue y se pone a practicar con ella mientras se lo esperan, para después tomarla sorpresivamente de la cara y decirle que su sonrisa falsa no le gusta, puesto que ha aprendido a diferenciarla por eso de las demás quintillizas. Ichika se va a su audición, donde le va muy bien, gracias a lo que le dijo Usagi, y al salir ve a este dormido con los ojos abiertos. ¡Qué miedo! El bigotón confiesa sus sentimientos por Futaro, pero este ya se había ido con Ichika. Ambos regresan con las demás para ver que están prendiendo palomitas y cebollitas en el parque. Nino agradece a Usagi por traer a sus hermanas. Todas las hermanas se disculpan por ser tan descuidadas porque todas son una de 5 partes. Se divierten prendiendo los fuegos artificiales y se hace una pequeña referencia a que Miku le gusta a Futaro, mientras Ichika le agradece y le advierte que ella no es fácil de tratar, pero cooperará con él por lo de hoy. Pento Futaro otra vez se queda dormido, así que lo recuesta en sus piernas. Al día siguiente Ichika espera a Futaro para ir al colegio. Los parciales están cerca y deben conseguir 30 puntos para aprobar, así que trata de convencer a Itsuki que estudie con él, fracasando en el intento. Lo mismo hace con Ino, haciéndola pasar por un momento muy incómodo con sus amigas, diciéndole que lo harán en su casa y le enseñará cosas nuevas hasta que quede satisfecha. Al menos puede enseñarles a Yotsuba, Miku e Ichika. Aunque todas siguen teniendo dificultades en los estudios, cada vez están más cerca de Usagi apoyándolo. Itsuki le pasa el teléfono a Futaro diciéndole que alguien quiere hablar con él. Es el señor papá y le dice que si una de sus hijas reprueba, espera su renuncia como tutor. Futaro se pone de nervios y pelea una vez más con Itsuki, quien empezaba apenas a respetarlo un poco. En la casa de las chicas se ponen a jugar en vez de estudiar, por lo que Nino trata de correr al prota, pero Ichika le menciona que él prometió quedarse a dormir para enseñarles más. Futaro está en la bañera y se disculpa con Itsuki por lo que pasó hace rato, confesándole que lo hizo, porque si una de ellas reprueba, lo corren de su chamba. Nino entra y se da cuenta que la acaba de zurrar. Ichika, por su parte, quien se ha dado cuenta de los sentimientos de Miku por Futaro, hace de cupido, incomodándolos. Se ponen a jugar y Miku se arriesga a preguntarle a Futaro qué tipo de chica le gusta. A lo que él, aprovechando la situación, las pone a estudiar y se ve el interés de todas por saberlas, hasta de Nino. Les dice que siempre sea alegre, buena cocinera y que cuide a su hermano. A lo que Nino le responde: oye, esa es tu hermana. Futaro les confiesa que no le interesan los romances, así que Ichika lo pone a prueba y pide a Yotsuba que compruebe si se le acelera el corazón, a lo que ella dice que sí. Futaro e Ichika salen a tomar aire fresco y ella le confiesa que sus hermanas han empezado a cambiar desde que él llegó y le gustaría que no se peleara con ellas porque hay cosas que solo él puede hacer. Futaro le da una caricia en forma de agradecimiento e Ichika se sonroja por completo. Miku le presta su cama para que duerma, mientras que ella se va a dormir con Ichika. Por la noche, Miku se despierta para ir al baño, regresa a su cuarto semidormida donde estaba Futaro. Se acomoda en su cama y pasa la noche con él. Futaro se despierta sorprendido. Por la mañana, las chicas aprovechan que Miku no está para poder jugarle una broma a Futaro, quien se ha despertado con Miku a un lado. Disfrazando a Itsuki de Miku, pues piensan que no se dará cuenta, y él se vuelve a encerrar en el cuarto. Cuando le preguntan por Miku, dice que al parecer fue a la biblioteca por lo que van a buscarla. Ichika le dice que olvidó su estuche y le pide ir por él, guiñándole un ojo. Esta mujer no da pases sin guarache. Al regresar se encuentra con Miku, y ella le pregunta que cómo durmió anoche, a lo que él responde que le duele la espalda pues durmió en el suelo, así que Miku se tranquiliza. Al subir se encuentra con Itsuki aún vestida de Miku, por lo que Usagi aprovecha la situación para ayudarla a estudiar fingiendo que es Miku, a lo que Itsuki le sigue la corriente. Llega el día del examen y ellos van tarde, así que engañan al inspector disfrazándose todas de Yotsuba con su listón característico para que piensen que están entrando y saliendo. Y todo sale bien hasta que le toca a Futaro, por lo que a él lo llevan a la inspectoría mientras habla como loquito para darles ánimos a las quintillizas. Presentan sus exámenes y al final todas aprueban una materia diferente, solo una por chica. Al momento de presentar su renuncia, Nino sorpresivamente toma el celular y le dice a su papá que entre todas evitaran reprobar cada una de las 5 materias, una verdad a medias, que les sirve por el momento para dar una oportunidad extra a Futaro. El padre de Futaro le dice a Reija que su hijo antes de ser tan estudioso solía ser un salvaje y le muestra una foto que él guarda en su libreta escolar donde sale él y una chica que lo hizo cambiar. En casa de las quintillizas, Miku está tratando con muchas ganas de hacer croquetas. Futaro dice que están buenas mientras que Yotsuba afirma lo contrario. De tanto comer él enferma y queda al cuidado de Yotsuba, a la que le dice que está enfermo porque no sabe mentir. Itsuki y Nino van de salida a desayunar, pero quiere que se queden a estudiar, por lo que les mienten diciendo que Usagi está muy enfermo y deben ayudar a cuidarlo. Lo cuida y le preparan alimentos que caen sobre Usagi, por lo que descubren su mentira y se van. Futaro y Yotsuba se quedan solos y él le dice que tuvo suerte que ella sea sincera y muy directa, a lo que ella responde acercándosele que está de su lado porque le gusta. A Usagi se le aceleró todo. Yotsuba le sonríe y le dice, es una broma, que después de todo sí sabe mentir, a lo que Futaro se le ha endurecido el corazón. En la escuela el prota dice que le tocó a su clase realizar la prueba de Loar para el campamento escolar. Ichika le dice a Futaro que intercambien correos y le amenaza pidiéndole que haga lo mismo con las demás o de lo contrario difundirá una foto de él en la que está en sus piernas, así que lo hace y al entregarle su libreta a Nino se le olvida recogerla, pues se va con Yotsuba para saber qué trama y descubre que se salió del equipo de baloncesto para poder estudiar mejor y eso le agrada.
Pronto descubre que no tomó su libreta y ahora la tiene Nino, por lo que entra en su habitación mientras duerme. Esta se molesta, pero sí piensa regresársela con la condición de que le perfore las orejas. Futaro accede, aunque Nino termina descubriendo la foto en la que se aprecia a un Futaro rubio y malote del que Nino se enamora pensando que es un pariente de él. Ella le muestra un álbum y él no lo mira, pues está penado con lo sucedido. Luego descubrimos que en la foto hay una chica que conoció en Tokio hace 5 años. El primer amor de Futaro es una de las quintillizas. Para saber quién es, va a estar muy canijo, pues todas se veían igual en ese entonces. La leyenda cuenta que las parejas que estén juntas en el último baile alrededor de la fogata estarán destinadas a estar juntas para siempre. Futaro ve a Miku convertirse en Ichika, la sigue para ver qué trae entre manos y descubre que Miku se encuentra rechazando a un chico por Ichika, pero este mete la pata cuando Usagi se les presenta y Miku, bajo el rastro de Ichika, dice que aceptó bailar con Futaro, pues es muy apuesto y están saliendo. Las quintillizas acompañan a Futaro a comprar ropa nueva para el campamento, y Yotsuba menciona que hacer eso cuenta como una cita, a lo que Itsuki reprocha que solo salieron de compras. Futaro ve que tiene llamadas perdidas de su papá y corre a casa. Se encuentra con su hermana enferma, por lo que decide cuidarla, a lo que Reiha le pide que vaya a su campamento y no se preocupe, pues ella estará bien. Itsuki va a buscar a Futaro, al saber que no estaba en los camiones, y al salir de su casa se encuentran con las quintillizas, pues no iban a dejar que se perdieran el viaje juntos, así que parten en coche, pero el tiempo no los deja avanzar más, por lo que deciden hospedarse en una posada, posiblemente será la posada del anime, así que si te está gustando este video no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Reiha le dijo un amuleto para proteger a su hermano. Futaro está más animado de costumbre, y las chicas están preocupadas pues deberán dormir juntas con él. Mientras cenan, Yotsuba menciona que la leyenda de la fogata solo funciona si se toman de las manos, pero Futaro, Miku e Ichika están preocupados, pues su mentira deberá ser que una de las dos estén con Futaro en dicha fogata. Las chicas toman un baño mientras planean cómo dormir con Futaro sin que este se sobrepase. Para cuando llegan, este ya se encuentra dormido. Al despertar, Ichika se encuentra cerca de él y menciona que si no es capaz de mantener la compostura, dejará de ser amigos. Se le acerca mientras Itsuki aprecia de lejos a una de sus hermanas lo que pareciera besarse con Usagi. Para la suerte de todos, sus compañeros estaban alojados en la misma posada, por lo que partieron con ellos, aunque casualmente nunca los vieron antes. Ichika está pensando en dejar la escuela para centrarse en su carrera como actriz. Nino piensa en el chico de la foto de Futaro. Miku en la leyenda de la fogata. Yotsuba desea hacer que Usagi memore el viaje, mientras que Itsuki comienza a tener sentimientos encontrados al ver que Usagi no podría ser tan buen profesor como ella cree. En el campamento todos se responsabilizan de hacer sus deberes para la hora de la comida. Usagi incita a Maeda a no ser un cobarde e invita a una chica para participar en la prueba de valor. Una vez disfrazados, Yotsuba y él se encargan de dar buenos sustos a sus compañeros. En un momento, ella le confiesa que creía no vendría, así que procuren irse sin arrepentimientos. Ichika y Miku al acercárseles no se asustaron por su acto, pero sí se sonrojaron bastante al ver a un Futaro rubio. Él les advierte que sigan las indicaciones del camino, o de lo contrario podrían perderse. Por ahí iban pasando Itsuki toda asustada acompañada de Nino, quien se alegraba de que Futaro no hubiera intentado nada con ella o alguna de sus hermanas, a lo que Itsuki comprende que Nino no fue quien estaba cerca de Futaro ese día. En eso, Futaro la sorprende desde lo alto gritándoles ¡estudien!, a lo que Itsuki sale en chinga corriendo y Nino trata de alcanzarla. Futaro se da cuenta que tomaron el camino erróneo. Miku le pregunta a Ichika qué opina realmente de Usagi. Nino se pierde en el bosque y Futaro la encuentra, pero ella al verlo recuerda la foto con el pariente de Futaro y se pone nerviosa, pues le parece guapo. Así que le comenta todo eso y pregunta por su nombre. Futaro, al no saber si decirle la verdad o mentirle, elige mentirle y decirle que se llama Kintaro, para no ser chantajeado por Nino por saber cómo se veía él antes de que lo conocieran. Así Kintaro se mete en su papel de malote creyendo que eso hará que Nino lo aborrezca, aunque realmente hace que le guste más el Brian japonés. Ella se da cuenta de que tiene un golpe en la frente, así que le pone una bandita, a lo que Futaro se desconcierta al ver ese lado tierno de ella. En eso se escucha un llanto a lo lejos y él sale corriendo acobardado. Nino va tras él, ella cree saber por dónde ir, pero está a punto de caer por un barranco, a lo que Usagi la rescata poniéndose él en peligro de caer. Pero gracias al amuleto de Reiha, Nino ahora logra ayudarle, lo que los deja en una posición bastante incómoda, cosa que le agrada a Nino y trata de hacer que él tome su mano, aunque se arrepienta al instante. Futaro al verla le da su amuleto para que se sienta mejor. Ella le comenta sobre la leyenda del baile junto a la fogata, diciendo que es algo infantil, pero le pide a Kintaro que baile con ella. Antes de poder responderle, aparece Itsuki desolada, quien era la responsable de los llantes de antes, y él aprovecha para irse. Ichika le responde a Miku diciéndole que deberían de cambiar lugares durante el baile. Miku se niega y su hermana acepta diciéndole que ojalá después no se arrepienta. En la recepción, Futaro se encuentra con las chicas nuevamente, pensando en lo que hará, si debería bailar con Nino disfrazado de Kintaro o cumplir la promesa a Ichika. Miku se queda a solas con Futaro, ilusionada por un momento hasta que este prota baboso le pregunta si ha visto a Nino. Miku se va molesta, a lo que él menciona pareciera ahora todo lo detestan más de lo normal. Itsuki, quien lo ha estado espiando, le afirma y le advierte que deje de actuar sospechoso.
Futaro decide ayudar a Yotsuba a acomodar las maderas para la fogata, pero al no poder cargarlas, ella le pregunta si realmente es un hombre, aunque ella aprecia su ayuda y él le menciona que está devolviéndole el favor por haberla dejado sola en la prueba de valor. Yotsuba se va y deja solo en la bodega a Futaro, quien no puede cargar nada. En ese momento aparece Ichika para ayudarle, así el prota se le activan los power-ups de fuerza y habilidades sociales para poder ganar el respeto de una de las quintillizas. Aunque Ichika le pregunta por qué actúa tan raro, a lo que él confiesa quiere evitar que ellas lo odien. Ella trata de ayudarlo dándole ideas para mejorar su relación con cada quintilliza. Él se alegra de escucharla, pero al llegar a Miku, ella se queda callada. Entonces prefiere cambiar de tema, preguntando qué harán con su citación para el baile de las fogatas. Él sigue indeciso, así que le pregunta si deberían de dejarlo para así evitarle problemas de que lo vean bailando con alguien como él. De sus ojos comienzan a brotar lágrimas de tristeza. Él tiembla al ver su reacción. En ese instante van llegando otras compañeras y decide evitar que vean sus lágrimas. Él la esconde y cubre con su chamarra diciéndole que así nadie la verá. Ella se asombra, pues él pensó en sus sentimientos. De repente, le cierran las puertas de la bodega, a lo que ambos ríen de nervios por quedar encerrados. Futaro intenta derribar la puerta del almacén para escapar. Chika lo detiene mencionándole que si lo intenta, activará la alarma, aunque también estaba pensando en los sentimientos de Miku al enterarse de que estuvo a solas con Uesugi. Él le dice que se suba a sus hombros para intentar desarmar la alarma. Ella lo hace apenada, ocultando sus sentimientos. Piensa que Uesugi está disfrutando del momento porque no se mueve. Él le menciona que está demasiado pesada. Se rinden y él se pone a tratar de hacer fuego para evitar resfriarse, a lo que ella entiende, por más listo que sea Futaro, esa parte de tonto en relacionarse no se le quita. Las chicas se dan cuenta de que Ichika aún no ha regresado, a lo que Yotsuba les comenta que Uesugi también está perdido. Miku comienza a sospechar de su hermana, así que decide ir a buscarlos. Itsuki le pregunta a Yotsuba por qué tiene esa llave encima. Futaro sigue enfrascado en hacer fuego, mientras ignora a Ichika, quien trata de hacer más ameno el momento que pasa con él. Ella, al ver que no le hace caso, decide sincerarse diciéndole que piensa abandonar la escuela, a lo que Futaro deja de lado el fuego. Ichika le menciona que ha estado comenzando a recibir cada vez más y mejores trabajos, así que la escuela podría quedar en segundo plano en su vida, debido a que siempre ha sido una mala estudiante, pensando a sus adentros que sería bueno también alejarse para así no enamorarse de Futaro y que Miku se pueda quedar con él. Futaro le envidia por encontrar lo que le gusta, pero se pregunta angustioso si su paga como profesor se verá afectada al ella irse. Ichika le menciona, pensó realmente se enojaría, a lo que él se justifica diciendo que el hecho de que ella tenga opciones, aun cuando pueda fracasar, hace que al usarlo a su favor, si funciona, es porque todo merece una oportunidad. En eso, prende el fuego mostrándonos una representación de cómo las palabras de Futaro han avivado la llama de los sentimientos dentro de Ichika. Mientras el par de quintillizas siguen buscándolos, Miku le confiesa a Itsuki que realmente ella no está tan preocupada por su hermana. Ichika por su parte le dice a Futaro que pueden cancelar el baile de la fogata, pero a cambio, él debe bailar con ella ahora, en su propia fogata. Uesugi acepta, ella se toca el pecho para confirmar que sus sentimientos aún están sin cambios. Futaro menciona que el baile y la leyenda les han dado muchos problemas. Ella se muestra desconcertada. Futaro le explica sobre la leyenda y el hecho de que bailar en la fogata hará que una pareja permanezca junta de por vida. Sorprendida, le pregunta si Miku tiene conciencia de ello. Él responde que sí. Ichika, al darse cuenta de lo que ha hecho y que la fogata era realmente importante para su hermana, estaba por decirle algo a Futaro, pero tropieza con un tranco que casi la aplasta. Si no fuera porque él la salvó, al verse en esa posición salvada por él ahora, hombre de sus sueños, Ichika desborda por completo dentro de su ser, activando todas las alarmas de amor. Al darse cuenta que también rompieron la puerta del almacén y se ha activado otra clase de alarma, ella busca alejarse de él para salir antes de que todos los vean. Los aspersores de fuego los empapan y de pronto la puerta se abre y el agua deja de caer. Es Miku y Itsuki quien al verlos en esa situación les pregunta qué hacen ahí. Al día siguiente, Miku se cuestiona por el hecho de ser todas iguales. ¿Ella qué debería hacer? Ichika por su parte está enferma, mientras Itsuki le dice que aunque haya sido un accidente, todo ocurrió por sus acciones. Ichika le cuestiona por qué a ella le cuesta ver a Futaro. Se ha dado cuenta de que Itsuki lo ha estado evitando desde la noche de la posada, a lo que Itsuki entiende que Ichika fue quien estaba cerca de él ese día, y dice que nunca creyó que ella y sus hermanas terminarían de esa forma con él. Futaro ha estado escuchando desde la otra habitación, pareciéndole un mal sueño. Yotsuba aparece y se lo lleva a esquiar. Uesugi no sabe cómo hacerlo, así que ella le ofrece enseñarle y él le reclama por hallar dejarlos encerrados en la bodega, aunque Yotsuba no entiende. Miku aparece y el prota se le acerca tanto que la hace caer. Él intenta ayudarla, pero Miku se muestra indiferente. Yotsuba está feliz de ser al fin quien enseña a los demás por primera vez. En eso, otra quintillez aparece, se trata de Ichika, quien se supone debería estar en cama por lo que lo sorprende a todos. Futaro le pregunta por qué Itsuki no está con ella, si debía cuidarla, pero responde que seguramente es porque está esquiando para así evitar a Futaro.
Yotsuba, para calmar los ánimos, le dice a su hermana que ese par no recuerda nada de lo que les está enseñando. Ichika les propone hacerlo más divertido. Yotsuba debe de atrapar a todos para ganar. Acceden al reto y todos salen corriendo a ocultarse. En eso andaba Futaro tratando de alcanzar a Miku cuando Ichika le pregunta si él ha hablado con alguien sobre anoche. Le responde que por qué él haría algo así y también: oye, ¿cómo detengo esto? Y se va de frente a toda velocidad hasta estrellarse mientras la gente lo mira. Ahí andaba todo apenado frotándose la frente cuando se le cae frente a Nino la misma curita que ella le había dado antes a Kintaro, su primo. Él corre para esconderse de Nino y poder ocultar su mentira, pero de frente ve a Yotsuba, quien también lo está buscando para ganar el reto. Acorralado por las dos bellezas, decide esconderse en un montón de nieve. Ahí adentro se encuentra con Miku, quien también se escondía de Yotsuba. Ella le menciona que ahí hay poco espacio, pero no quiere que se vaya, aunque ya no entiende nada. Futaro menciona le es difícil creer que las 5 sean quintillizas, mientras Miku se pregunta por sí misma por qué ella hace todo eso. Miku ofrece darle una desventaja a Yotsuba para así escapar de ella. Futaro se niega, pues aun cuando las 5 nacieron con físicos iguales, Yotsuba se esforzó para ser quien es hoy, por lo que no sería justo, aun siendo un juego, no quiere desestimar sus esfuerzos. A ella le vienen las palabras: querer que esa persona sea tuya, eso es todo. Futaro le comenta: aunque existe el hecho de que todas sean iguales, él no puede ignorar los esfuerzos que hace cada una, así que prefiere ser justos, no iguales. Miku se mete un madrazo de la emoción al escuchar sus palabras, repitiendo: seamos justos. Ahora ella tiene una motivación más que suficiente para ir tras de Futaro y enfrentar a su hermana Ichika, así que decide llamarla. Ichika le pregunta a Miku si se trata de la fogata. Miku responde que sí y piensa que Futaro, al tener 2 manos, puede cumplir con la leyenda al bailar con ambas, una en cada mano. Ichika no la escucha debido a su tos. Miku le dice: deberías irte a la cama si estás enferma. De pronto Futaro entra y se le acerca demasiado, haciendo que Miku se sonroje. Ichika le pide a ambos que busquen a Itsuki. El primer lugar en el que piensa Futaro es en la cafetería, por glotona, a lo que Miku le dice que es un grosero. Al salir nos damos cuenta que Futaro se encuentra enfermo, al parecer desde que cuidó Raiha. Yotsuba encuentra el par. Quienes habían olvidado por completo estaban escondiéndose de ella. Nino e Ichika aparecen, a lo que Futaro decide que es tiempo de buscar seriamente a Itsuki, pues podría estar realmente perdida. Ichika parece bastante reacia a que busquen a Itsuki, puesto que ella no querría hicieran tanto escándalo. Futaro sospecha algo, mientras Nino reprende a Ichika, puesto que la vida de su hermana está en juego. Futaro comienza a recordar todo lo ocurrido durante ese día y se da cuenta de algo que las demás no, así que menciona ya sabe cómo encontrarla, pidiéndole a Ichika lo acompañe. Van por el teleférico a buscarla. Ichika se quita la mascarilla y al ver una pareja frente a ellos dice que deberían de dejarlo. Futaro le menciona que ya vio a Itsuki debajo de ellos. Ella le dice que no cree que sea Itsuki y le responde que obviamente no es, porque claramente es un hombre. Así Futaro, al ver que la quintilliza con la que estaba tiene mala vista, la encuentra. Itsuki había estado disfrazada de Ichika todo el tiempo. Él se disculpa por haber complicado las cosas, diciéndole que se dio cuenta de que era ella porque era la única que lo llamaba Uesugi, mientras Ichika le decía Futaro. Menciona que tal vez no las conoce a la perfección, pero observa esos detalles. Al parecer todo fue un plan de Ichika e Itsuki, para que esta última se diera cuenta que Futaro no era igual a su padre o los demás hombres, y pudiera confiar en Futaro. Itsuki entre lágrimas se disculpa. Futaro se recuesta sobre ella, poniéndola nervioso, pero pronto se da cuenta que Uesugi se encuentra demasiado enfermo. Las quintillizas lo llevan a la enfermería para que descanse, aunque quieren quedarse a cuidarlo, a lo que él les dice que no, y así el director les prohíbe entrar al cuarto, pero antes Uesugi les pide hablar con Nino a solas. Le menciona que a Kintaro le surgió algo urgente y tuvo que irse, a lo que Nino le pregunta si la odia, pero tendrá que esperar. Futaro se disculpa, aunque Nino se molesta, pues él debería estar más preocupado por sí mismo, pues está peor que todos. Le pregunta si realmente puede creerle, a lo que Futaro le dice que sí, mientras Nino menciona para sus adentros que patético. Se retira de la fogata. Mientras están frente al fuego, Miku aprovecha a decirle que Futaro estuvo enfermo desde el principio, por eso estaba raro. Ichika se disculpa por no haberse dado cuenta de la leyenda y los sentimientos tanto de Miku como los de ella. Miku le abraza y le responde que se preocupó por cómo todas sus hermanas se llevaban con él, mientras ella se sentía diferente. Así que ya no puede seguirse mintiendo. Miku quiere a Futaro para ella sola. Ha aceptado que le gusta. A partir de ahora, ella hará lo que quiera y espera que sus hermanas hagan lo mismo. Itsuki ve a Yotsuba rebuscando entre las cosas de Futaro y ella le menciona que se dio cuenta de cuánto le entusiasmaba el viaje. Se siente culpable por arrastrarlo a todos lados y arruinarle la experiencia. Itsuki le responde que no tienen forma de saber lo que él siente, a menos que le pregunten. Pero se responden al leer que Futaro ha apreciado en su cuaderno todos los momentos del viaje desde que subió al auto con ellas. Yotsuba se alegra y decide ir a preguntarle por ella misma. Un alumno entra para llevarse al director y vemos que Itsuki estaba escondida, pues no podía dejar solo a Futaro, así que en la oscuridad busca el interruptor de las luces, solo para darse cuenta que tuvieron la misma idea. Todas se asombran de verse juntas, y más aún ver que Nino le preocupa la salud de Futaro. Nino responde que solo quería prestarle su amuleto. Todas se alegran de estar para él y una vez más
piensan igual. Itsuki se le acerca, diciendo que aunque no tiene claro qué tipo de persona es, espera que él mismo se lo diga cuando despierte, y en una cuenta regresiva podemos observar cómo la fogata está llegando a su último baile. Nos transportamos por un momento al futuro, con Futaro llamándole a una reija más grande, pidiéndole lleve la argolla de matrimonio que ha olvidado. Su padre dice que de tal palo tal astilla, diciendo que lo pasó lo mismo cuando se casó, cosa que no le hace gracia a Raiha, y decide que se casará con alguien mejor que sus figuras masculinas. Raiha busca en la iglesia a Futaro, y ve todos los vestidos de novia que tiene la prometida de su hermano. Por la puerta, observa cómo la novia se ve resplandeciente, mientras que Futaro, por su parte, sigue dormido. Raiha lo sermonea mientras ve que aún conserva el amuleto que ella le dio durante su viaje al campamento. Futaro se desplaza para ir hasta el altar y vemos como un Maeda mayor junto a su esposa esperan un hijo. Maeda menciona que es el cupido que los unió en la leyenda de la fogata y se pregunta si Usagi, quien no recuerda bien lo que sucedió, tomó la mano de alguna chica ese día. La novia entra y al fin podemos ver de quién se trata. ¿Quién aguantará a Futaro por el resto de sus días? De regreso al campamento vemos que todas las hermanas tomaron la mano de Futaro durante el último baile de la fogata. Todas le hablan a Futaro y este despierta. Piensan que ya se encuentra bien, aunque realmente despertó para gritarles que guardaran silencio y lo dejaron descansar. Ellas se van, alegres de saber que él está bien como para regañarlas. Futaro sigue en su boda agradecido porque ese día las chicas estuvieron con él, aunque al final de la primera temporada nos dejan una vez más con la incógnita de quién es la novia detrás del velo, puesto que ahora cada una de las quintillizas comienza a sentir algo por ese joven que pasó de ser odiado profesor a ser alguien que atesoran. Gracias por ver el video. Yo soy Alex Posas y esto fue La Posada del Anime. No olvides seguirme para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente video.